Hola, ¿cómo están? Tenemos hoy un gran invitado, un gran amigo, una persona, pues un reconocimiento no solamente en nuestra región, en nuestra ciudad, sino además nacionalmente por la forma en que se ha desarrollado, al abogado Alberto Capella Ibarra. ¿Cómo estás, Alberto? Pepe, querido, pues con el gusto de estar aquí, mano. Me da muchísimo gusto verte. Por este espacio. No, bueno, creo que ya sabes que me encanta el tema de los medios y me encanta estar en esta lógica de poder platicar con gente pues bien interesante y todo. No solamente te encanta, lo haces muy bien, entonces vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Alberto, a ver, vamos a platicar un poquito de tu trayectoria, pero quiero que empecemos desde que estudiaste la abogacía. ¿Por qué fuiste abogado? Fíjate que hay un detalle muy curioso en la familia, nunca me habían preguntado, esto es muy interesante. Cuando yo tenía como 7, 8 años, mi mamá nos cortaba a mi hermano y a mí el cabello así, estilo como el Principito. ¿Te acuerdas que estaba de moda en aquellos tiempos? Bueno, el casquito. Sí, entonces, casquito, sí. Pero no solamente nos cortaba, sino nos vestía de Principitos, ¿no? Y siempre nos atraía con traje y todo. Entonces, mi abuelo materno, Jesús Ibarra, de Sonora, apodaba a todos sus nietos con diferentes apodos. Les ponía unos el Zapata, otro el Villa, y así los traía, ¿no? La carrilla de los abuelos anteriores. A mí me decía licenciado. Y el licenciado. Entonces O sea, eres alegón desde niño. Sí, licenciado. Claro. De licenciado, entonces el licenciado y en la vestimenta, ¿no? Entonces, a lo mejor como que te vas programando ya en la preparatoria, la secundaria, preparatoria, el área de ciencias sociales me gustaba mucho. En aquella época, fíjate, sin tener la más mínima idea ni el más mínimo interés de participar en temas relativos a seguridad, me apasionaba el tema de Colombia. Yeah. ¿Quién iba a decir que iba a tener una relación ya en mi edad adulta y profesional con Colombia, el gobierno de Colombia y con la Policía Nacional de Colombia, como pocos mexicanos la tenemos, ¿no? Pero a ver, antes de que te me adelantes tantos años en la vida, ¿no tenías ningún antecedente de abogados en la familia, no. Relacionado? Nada. No, digamos que Rufo Ibarra Baptista pues era contador público muy bueno toda la vida. Es tu tío, ¿verdad? Que es mi tío hermano, es mi tío hermano de mamá, y digamos que era el antecedente más cercano, ¿no? De abogados, pues soy el primero de la familia. Ya. ¿Y estudias abogacía esperando qué? Siempre un tema de transformar, o sea, no podemos eludir la responsabilidad personal, ahora que se critica tanto el tema aspiracionista, ¿no? Pues a nosotros nos educaron para progresar. Al contrario. Entonces, Oye, siempre... estoy en contra de todos los que lo critican. No, hombre, ya platicaremos de eso, pero el tema de siempre progresar, de ser de lejos de ir hacia abajo, tener un escalón más que permita que tu generación y luego las que tú vas a generar pues tengan mejores oportunidades. Entonces fui abogado, me relacioné mucho con el sector empresarial desde los 21 años cuando terminé la carrera, y empecé con esa visión. Obviamente me gusta mucho la defensa, el argumentar, pero más el análisis de las causas complejas. Yo vengo de una cultura real del esfuerzo. Claro. Entonces no es solamente llegar y estudiar, sino para poder haber llegado a ello, pues fui taquero, vendedor ambulante, lavador de carros, le ayudé a mi mamá desde los 11 años, porque pues no había las condiciones, ¿no? Pero nunca perdí, además ella nunca me lo permitió perder el foco y a lo mejor renunciar al tema de la educación por un tema del comercio, que era la actividad de papá. Entonces, no, y que además es muy fácil perderse, porque cuando ganas dinero, cuando ya traes un ingreso, pierdes el tema educativo. Mucha gente lo pierde. Y hay quienes piensan que pues es el mejor camino. Yo creo que es importante tener una herramienta de ese nivel en términos educativos, con una disciplina de prepararte, y te puedes dedicar después a lo que sea. La carrera de Derecho es muy, muy interesante y es muy adecuada a mi personalidad o a mi signo zodiacal. Jamás me imaginé que fueras a referirte a tu signo. Que es muy versátil, ¿no? Es un signo zodiacal versátil, más versátil, e intelectual además. Y entonces, de alguna forma, la carrera de Derecho es una carrera extremadamente versátil. Puede ser abogado litigante, puede ser abogado asesor, puede ser asesor de negocios,
Ahora, tú empezaste, según yo, empezaste mucho más del tema corporativo, administrativo, ¿no? A mí me tocó conocerte pues ya hace muchos años siendo representante legal de prácticamente todos los organismos empresariales de esta ciudad. Qué buena memoria tienes. El despacho que tenía yo, Capella Ibarra Asociados, llegó a asesorar a 25 de los 40 organismos empresariales que había en el 2003. Y entonces, en aquel tiempo, Alberto Capella pues conocía a todos los empresarios. No había abogado que conociera más empresarios en el estado que yo. Por esa responsabilidad, empecé con mi padrino Gustavo Camarena Salinas, siendo abogado de Canacintra, cuando él fue presidente de Canacintra. Luego me invitaron o me presentó con Tecate, luego fui abogado de Elías Mora. Después mi compadre, que paz descanse, abogado de Canacintra Tecate, y luego me empecé a ir empecé con todo ese relajo. Luego los consejos coordinadores empresariales, una de las más destacadas, digo, todas son muy importantes, pero la que dio un bagaje de mucho aprendizaje fue una asociación que pasa muy desapercibida, pero que tiene un poder muy importante, que es la Asociación de Empresarios de Baja California, creada en 1969 por los grandes empresarios y las grandes familias. Sí, fíjate que valdría la pena platicar un poquito después de ella, porque la Asociación de Empresarios de Baja California casi nadie la conoce, pero pues están las grandes empresas ahí, ¿no? Entonces nos sentábamos ahí en la cava usualmente de don Luis Cheto, una vez al mes. Yo era el que llevaba todo el rollo. Entonces imagínate sentarte con ese nivel de personalidades, Carlos Bustamante, José Frimes, don Raimundo Arnaiz, Salomón Cohen, Enrique Mier que ya pasó a mejor vida, don Pepe, Rafael Carrillo, Jorge Curi. Entonces, personajes muy importantes del don Luis Cheto, ¿no? que era sumamente importante. Y luego ya ahorita pues ha trascendido, ya es la siguiente generación. Hijos, sí, claro. La que está a cargo. Entonces tenían una capacidad de sentar a cualquier gobernante a comer con ellos y platicar. Don Enrique Mier era muy cotorro, ¿no? Entonces siempre cuando había reunión llevaba con un chiste nuevo, ¿no? Me hubiera encantado algún día poder entrevistarlo, pero le hubiera dicho lo que todo el mundo pensamos, el padre de la maquiladora en Baja California, ¿no? Finalmente. ¿Y en qué momento? Porque fue en esa época precisamente en la que empezaste con un activismo social. Mucha gente te dirá, Alberto, ¿de dónde salió? Y bueno, obviamente traes un trabajo bastante fuerte, los organismos empresariales te dan esa responsabilidad social y tú lo veías desde el punto de vista legal, pero tú empiezas con un activismo, empezar a reunirte con gente. Para mí ese es como tu parteaguas en el tema de la participación en la ciudad. Mira, fueron varias cosas. La primera es que empezamos afortunadamente con esta visión del despacho. Entonces, transitar de esas complicaciones que hubo al principio en la adolescencia y luego llegar ya a una edad relativamente todavía joven, adulto, 29, 30, 31, 32 años, y luego que te empieza a ir tan bien como me iba en aquel tiempo, de repente sientes que ya la hiciste. Y de repente empieza a ser más crítico, porque acaba de nacer mi hija Andrea, que ahorita ya tiene 24 años, y te empiezas a preocupar por lo que está pasando. Entonces yo iba a comer el día posterior en el que mataron al Willy Castellanos, a 2 cuadras de mi casa en Playas. Entonces ese homicidio a mí me impactó mucho. Por ser amigo, por ser cercano. Sí, amigo, andaba con un tema de la grilla. En aquel tiempo yo ni aspiraba a ninguna situación, simplemente iba a escuchar. Y esa fue un parteaguas muy interesante, porque me cambió la perspectiva del decir, oye, toda la energía debe estar concentrada en hacer lana, en progresar profesionalmente, claro, en sacar adelante a tu familia. En el desarrollo profesional. ¿Y qué pasa con el personal, no? Con el de la ciudad. Y resulta que un personaje con ese nivel pues termina en una circunstancia de naturaleza y con la famosa impunidad que hay en Tijuana, ¿no? O sea, la verdad yo nunca he leído que haya pasado algo con relación a esa investigación, y de ahí fue el primer, digamos, acercamiento con este tema, que después se materializaría 5 años después en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Yo ya traía previo, poca gente sabe esto, que yo soy egresado del primer diplomado del CIDE de Transparencia y Combate a la Corrupción. Wow. Entonces fueron muchos meses de estar yendo todos los viernes a México
a reunirme con todos los gallos que te puedas imaginar que manejan esos temas a nivel nacional todavía, y a platicar y entender el primer... Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial. Centro de Investigación Económica, CIDE. Sí, en la Ciudad de México, ahí en Santa Fe. Era caro, lo pagó el sector empresarial. Me acuerdo. Estaban capacitados. Sí, a través de aquellos eventos que había, entonces tenías que llegar con proyectos. Sí, entonces empiezas a analizar toda la distorsión y todo lo que en aquel tiempo costaba a México, el tema de la corrupción. No nada que ver con lo que hay ahorita. Es desbordado absolutamente. O sea, no, desbordado. Avanzamos un poco y luego retrocedimos enormemente, ¿no? Claro. Y ese fue otro tema interesante. Cuando se da lo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública fue un tema circunstancial. Había 3 urnas en donde el gobernador tenía que meter su manita para elegir a un representante del sector social, uno del empresarial y uno del sector social. Yo ya traía una confrontación muy fuerte en el Consejo Ciudadano por la Transparencia y Combate a la Corrupción. Traíamos con un empresario de aquí de Tijuana. Y cuando va metiendo la manita, saca Alberto Capella, avienta el papel, voltea a ver al secretario de Seguridad, que era Manuel Díaz Lerma, y le reclama. ¿Qué estaba haciendo tu nombre ahí? Y le dice... Podemos decir el nombre del gobernador, no pasa nada. No, don Eugenio Lordo, que paz descanse. Y que debo reconocerte que pocas relaciones he tenido en mi vida de tantos claroscuros. Es un personaje, obviamente, que fue rudo, que le habló a todos mis clientes para que me quitaran el patrocinio a mi despacho, logró quitarme el 66% de mis clientes. ¡Wow! Pero que gracias a él estoy vivo. O sea, fíjate las contradicciones, claro. Era la política aguerrida, determinante, intolerante si tú quieres, pero nunca poniendo en riesgo la vida de tu contrincante. No creo que ahorita podamos decir eso, ¿eh? Claro. Entonces, muy a regañadientes le acepté tener escoltas, fue lo que me permitió tener un arma para defenderme años después, el 28 de noviembre del 2007, el famoso atentado ese. Y bueno, pues ahí se vino todo el desarrollo. Yo seguí manteniendo el despacho todavía muchos años. A ver, esta participación, finalmente es un esquema en el que uno tienes la responsabilidad empresarial, tenías gente a tu cargo, participabas en muchos temas, pero también le dedicas tiempo a andar con la gente, a andar encabezando las causas. Y yo recuerdo aquella manifestación que te aventaste por todo el estado caminando, que decía, qué locura, o sea, Alberto no tiene ninguna necesidad de venir caminando desde San Quintín, me acuerdo que lo hiciste hasta Mexicali, ¿no? Así es. Viene producto de un tema que no vamos a comentar los nombres, pero que es muy familiar, del secuestro y homicidio de un joven de 25 años aquí en Tijuana. El Consejo Ciudadano y tu servidor ya habíamos agotado todas las instancias de presión y de crítica al gobierno estatal, municipal y federal, y pues nomás no funcionaba el tema, ¿no? Entonces, no había reacción. Y no solamente eso, decía el gobierno del Lordo, y aquí no pasa nada. Y decía el gobierno de Fox, me dice el gobernador que ya no pasa nada. y era, te acordarás de aquellos tiempos, sí, la zozobra que muy había. complicado. Entonces, estaba leyendo yo en aquel tiempo, que me gusta mucho leer, fíjate, te abre el mundo, la lectura, y estaba leyendo una biografía de un autor de apellido Fisher, de Mahatma Gandhi. Y en ese libro viene un capítulo que es la Marcha de la Sal. ¿Qué es? Es que es una marcha que realizan, obviamente por el conflicto de la sal en aquella región del mundo, y es una marcha pacífica. En la India. Sí, entonces lo interesante era la reacción inglesa, ¿no? Cómo los golpeaban, y ellos pacíficos, o sea, órale atrás, ¿no? Entonces, se cansaron de golpear a tanto hindú, ¿no? Y decía yo, tenemos que hacer una marcha por la paz en Tijuana, ¿no? Porque cuando yo platico con el papá o varios padres de las víctimas, que no puedes más que escucharlos. ¿Estás hablando que 2005? 2006. 20 de octubre del 2006 al 6 de noviembre de ese mismo año. De la marcha como tal, ¿no? Sí. ¿Qué aprendiste en esa marcha? Porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos, y ves el tiempo que está transcurrido, que nos da miedo participar como ciudadanos, nos da miedo exigir a nuestros gobernantes, nos da miedo el alzar la voz. Ese es el punto de inflexión para la recuperación de Tijuana años después. Esa energía que se le metió a ese movimiento
fue el cambio que generó una transformación que priorizó al siguiente gobierno de Osuna Millán, José Guadalupe Osuna Millán, y los consecutivos con Calderón, la prioridad del tema de la seguridad en Baja California. Fue ese momento. Es el momento, digamos, estelar de mi vida en términos de la paz interior que yo sentía, de la tranquilidad, aunque dormíamos en la carretera. Por estar haciendo algo. Sí, porque era tanta la desesperación que existía que yo me acuerdo las noches, casi todas las noches te las puedo escribir, y en algunos lugares pues no había luz, ¿no? Al lado de la carretera, sobre todo en el sur de Ensenada, y las reflexiones que me tocaba hacer, y la gente que me acompañaba, que hacíamos fogatas y platicábamos del tema, ¿no? El acompañamiento de los policías. Poca gente sabe que nos agarraron a plomazos 2 veces. En el sur de Ensenada fue la primera. Primera vez que lo escucho. Y la segunda fue en La Rumorosa. Pasaron... Tratando de disuadirlos. Sí, ¿no? Entonces, puta. Pero traíamos 4 policías estatales cuidándonos, ¿no? Entonces, pues por lo menos había cierta protección. Muy interesante, la verdad es que habría que desmenuzar esos 16 días para entender todo lo que pasó. Yo creo que casi 40,000 almas marcharon en alguno de los puntos de las 5 ciudades. En ese momento, ¿tú pensaste que tú fueras a tener alguna responsabilidad pública? No. No, hombre, no, pues o sea, la verdad es que pues el público taurino, pues nomás a mentar madres en el ruedo, ¿no? Ajá, claro. Aquí lo puedes decir, no pasa nada. No lo esperaba. Fue cuando llega Osuna Millán que me cita, Blake, que en paz descanse, y casi me hicieron manita de coche para aceptar la Secretaría de Seguridad Pública. Es una decisión de Eugenio Elordoy, que no sé si entró o no en calzador con Jorge Ramos, que era el alcalde, ¿no? Yo creo que sí, traía otros planes. Un año de mucho aprendizaje, de muchos errores, un año de un total y absoluto fracaso en términos institucionales, en donde aprendí mucho de la perversidad que hay en la parte institucional. Pero ahora, a ver, entras a un puesto complicado, por un lado, El más complicado de todo. con una situación, con un desconocimiento de tu parte, que esa es la otra parte que hay que reconocer en esto, y tercero, en un ambiente que era más difícil porque todos te exigíamos, todos hablábamos contigo, todos queríamos soluciones, los organismos, la ciudadanía, los organismos intermedios, y de alguna manera... Y con un traidor como segundo a bordo. Ah, no, bueno, que ese es otro tema que habría que valorar ahí en todas estas situaciones. Y sales tú del puesto, que duraste 1 año, ¿verdad? 1 año exactito. 1 año, pero en lugar de amilanarte, dijiste, ya tengo un camino recorrido. Bueno, sí tuve que salir, obviamente pues venía el tema del atentado. 3 días antes de tomar el cargo tengo el famoso atentado ese histórico, escandaloso. Playas, ¿no? Sí, con 30 sicarios y 600 plomazos, todo ese rollo. Entonces sí, pues obviamente es un tanto traumático, ¿no? Y a los 3 días asumo el cargo de la Secretaría. Entonces yo me acuerdo que me quedó Raimundo Arnaiz, me cita en el día del atentado, ya después de que había pasado, y me dice, oye, nosotros no queremos traer esa carga. Entonces tienes 2 opciones, o te vas de Tijuana o le sigues con el plan. Y le dije, pues es que yo no voy a andar con la mano atrás huyendo del tema, entonces pues si ya se metieron, pues hay que darle frente, ¿no? Fue difícil, mucho aprendizaje, fue un año con un nivel de conocimiento y de entender y de analizar a las personas y de darte cuenta que no todo mundo, por más crisis que exista, está de acuerdo con resolverla, que hay mucha administración política en ciertas decisiones y que el nivel de penetración del crimen es atroz, o sea, entonces yo llegué a lo mejor con la inocencia ciudadana que traía la representación de tantas personas, pensando que la visión que te decían públicamente era la realidad, ¿no? Había que administrar. Sí, entonces no estaba yo hecho para eso. Pero finalmente, digo, tomas una decisión que me parece muy importante, que ya te ha marcado tu carrera, no sé si dejando un poco de lado la abogacía, pero finalmente a lo mejor combinando conocimientos, que te ha llevado a ser secretario de Seguridad Pública de esta ciudad 2 veces, que te ha llevado a ser secretario, bueno, con un cargo similar el nombre en Morelos, en Quintana Roo, o sea, ya una carrera formal en el tema, que estás hablando que 10 años, 12 años. ¿No? Sí, más o menos 12 años, y 15 años en total con el Consejo Ciudadano, o sea, del 2006 a la fecha, ¿no? Ahora, eso es muy difícil porque finalmente tú no venías de un conocimiento, de un interés
Ya ves que de niños siempre decimos, oye, quiero ser policía, quiero ser bombero. Y además no creo que hayas traído eso, cuando menos es lo que yo te conozco en el tema. Pero finalmente decides irte por ese lado y yo creo que con muy buenos resultados, digo, como en todos lados, con complicaciones, con polémicas, con situaciones que en un momento puedan resultar conflictivas para tu persona, para tu familia, para tu forma de vivir, pero finalmente decides una carrera en el área policial. No es tanto decidirla, esto fue como un pantano en el que te ibas moviendo y te ibas hundiendo cada vez más. Es un pantano, no puedes salir. Porque haces bien la chamba como pasó en Tijuana y luego dices la incertidumbre que es, tengo perfectamente analizado y lo tengo documentado, el por qué las cosas en materia de seguridad en México no funcionan de forma permanente. Y una de ellas es la incertidumbre en el recurso humano que se avienta el tiro. Yeah. El que levanta la mano, el que lo nombran, el que dice por aquí. Te administras. Y ahorita lo que tenemos, aparte de la administración, es una torpeza y un nivel de corrupción inédito en el área de seguridad. Pero te vas hundiendo, entonces pues ya te imaginarás la cantidad de enemigos que tengo. Entonces, una posición adicional te daba el espacio y tiempo para protegerte y proteger a tu familia de las amenazas y los embates de los que habías combatido y que tenías en la cárcel, la gran mayoría, ¿no? Y que a lo mejor tarde o temprano iban a salir. Entonces, te conviertes en una riqueza de enemigos, o sea, por decirlo de alguna manera, por supuesto, Alberto. Verdaderamente impresionante. Pero como yo estuve en ese momento de 10 minutos bajo las balas y platicas mucho con Dios y le pides que te dé otra oportunidad, no había forma de sacarle a ninguna de las cosas que te ponían enfrente. Por eso te llevó a convertirte en un experto nacional, internacional en materia de seguridad pública. Yo he escuchado muchos de tus análisis, de la forma en que presentas la información y tienes una claridad que muy poca gente tiene en el tema. Recientemente hiciste un evento que me tocó participar ahí contigo y la verdad, no solamente tu nivel de relaciones internacionales que tienes, sino además la claridad con la que tú dices, oye, es que hay que invitar a fulano y mengano es el que sabe de tal, mengano tal. ¿Cómo se construye eso? Primero, dominar tus egos y todas las tonterías que giran alrededor y darte cuenta que eres cualquier ser humano, que obviamente tienes una experiencia adicional que todos los demás, pero no eres torólogo. Okay, entonces la gran ventaja de mi vida, por llamarle éxito, es que siempre he retado mis propios paradigmas. O sea, yo te puedo decir ese carro es blanco y estar completamente seguro, pero resulta que me acerco y la sombra, pues lo estaba haciendo, pues no es perla, no es blanco. O sea, entonces, y alguien te está diciendo que es perla y tú llegas y... Entonces, el retar tus paradigmas es muy interesante y sobre todo el tema de la comprensión. O sea, tengo amigos policías en decenas de países alrededor del mundo. Puedo ir a Italia y me recibe un policía. Voy a Colombia y me reciben como diplomático. Voy a Estados Unidos y en muchos de los estados tengo una relación muy importante. Llego a Washington, alguien me va a recibir. Porque yo también he hecho lo mismo. Entonces, en las plazas en las que yo he estado, he abierto los brazos y he generado el entendimiento de esa hermandad de policías internacionales que evidentemente pues todo el mundo quisiera tener. Y me tocó estar en la plaza más atractiva en términos turísticos del Caribe, que es Cancún y todo lo que representa Quintana Roo, y ya te imaginarás cómo catapulté las relaciones, las amistades, y además sinceras. Y como me gusta platicar chistes, bueno, pues entonces dale más. Oye, y tienes otro tema que me parece bien importante, compadres por todos lados, es impresionante. No, y son compadres de veras, o sea, claro. Porque en este ambiente, en la tranquilidad y seguridad de tus hijos, siempre tratas de depositarle en alguien que entienda lo que has vivido. Y sí tengo uno de los mejores agentes del FBI ya retirado, un ex general de Colombia también retirado, hermanos en la policía española de muy alto nivel. Entonces es muy interesante. La verdad, ese ha sido un bagaje de una gran riqueza en lo personal en términos de experiencia y relaciones. Terminaste esos puestos públicos de responsabilidad directa. ¿Cómo se vive? Porque yo te veo pues con gente siempre a tu alrededor, en camionetas blindadas. ¿Cómo se vive la tranquilidad o la intranquilidad de tener que evolucionar y seguir en las ciudades y moverte en las ciudades? Bueno, pues en ese tema, perdón por la frase, se vive de la chingada. Pero yo no pienso en eso. Es un nivel de incomodidad de no regresar a tu vida normal, porque nunca lo vas a poder hacer. Y es complejo, pero
Más que tienes que hacer un acuerdo con los que creemos en Dios y decir, bueno, pues es que yo no lo voy a decidir, lo vas a decidir tú cuando ya no sirva aquí o cuando ya no sea útil, ¿no? Entonces no le tengo miedo a la muerte, o sea, le tengo miedo a otras cosas. Particularmente a la incongruencia. Le tengo miedo a los temas personales, al juicio de mis hijos. Lo primero que tengo miedo es al juicio de Dios, y luego al juicio de mis hijos, y luego a la incongruencia. Okay, de hacer muchas cosas en tu vida y luego de repente en la última etapa, digo, no estoy en esa, pero ya casi, en donde ya no, te la mueles, no la mueles. Te pasé a perjudicar a ti también. No, y a ti poquito más. Poquito más. 4 años más. Entonces, no, lo que sí es siempre, o sea, tanto que te cuesta crear un prestigio, un nombre, cuántas decisiones he tenido que tomar en mi vida, cuántos sacrificios institucionales, 107 policías asesinados en yo como mando, por la gran mayoría de ellos por hacer su trabajo. Entonces sí está de la fregada, o sea, no creas que es un tema fácil. Y yo te puedo dar, la verdad, una visión extremadamente humana y muy lógica del por qué las cosas han fracasado en este país en tema de seguridad. Ahora, yo creo que has aprendido mucho más que seguridad y yo te escucho en temas que tienen que ver con el entendimiento de la administración pública. Porque esto que estás comentando de cómo se toman decisiones, cómo en un momento están enfocadas a intereses particulares, al tema del narco, al tema de la relación con Estados Unidos, pues te hace un entendimiento completo de la administración pública, porque prácticamente todas las decisiones se toman exactamente igual, Alberto. No, esta es la parte más difícil de gobierno. El otro día me comentó una persona, un amigo tuyo y mío, que otro amigo tuyo y mío conocido, bueno, mío, a lo mejor amigo tuyo, no lo sé, decía, no, es que este güey nomás sabe de seguridad. Como si fuera... Sí, como si fuera lo menos importante. El tema de la seguridad es un tema muy importante. Tienes que ser un buen líder. Tienes que saber administrar instituciones, no es una empresa, es una institución con muchas complejidades de orden presupuestal, con una cantidad impresionante de intereses, con un nivel de cumplimiento. Además, con el escrutinio público permanente. Tienes que tener la capacidad de gerenciar. Gerenciar no es lo mismo que administrar. Gerenciar tiene una visión del entendimiento del personal. Una cosa es que administres recursos materiales y presupuestos. El gerenciamiento en el tema de seguridad es lo más difícil que hay de cualquier área de gobierno. Tienes que tener la capacidad de evaluar el tema interno, sujetarse a las evaluaciones externas, y después de esa evaluación tienes que tener una enorme capacidad de hacer ajustes que a veces es lo más difícil. Entonces tienes esas 5 necesidades. Entonces, claro que este tema te da un bagaje muy, muy importante, y además yo nunca he sido unitemático, yo vengo del sector empresarial. Me queda claro. El tema de la parte fundamental de la seguridad es el tema de desigualdad social, es un tema social. Entonces, como jefe policíaco... La prevención del delito, el manejo de los deportes, el tema... Sí, finalmente. En una especie de sacerdote, o sea, vas y la gente te confiesa lo que está pasando en una comunidad. Claro. Entonces, si no tienes 2 habilidades, entender y empatizar, estás perdido como jefe policíaco. La gente anda murmurando en esta ciudad de Tijuana que tienes intereses políticos en la ciudad, que quieres gobernar la ciudad, ¿así es? El interés que tengo en Tijuana es transformarla, y no necesariamente tiene que ver con una posición política. Me tocó hacerlo en otras dimensiones. Si ese va a ser el futuro y es la única manera, hay que hacerlo. Tenemos a Alberto Capella para rato, ¿eh? Pues primero Dios. Bueno, en los temas en los que estás trabajando, pues, me refiero. Eso de andar de hocicón y todo eso es... Entonces, tiene sus consecuencias. No, es que hay una cosa muy interesante, me decían el otro día, lo han dicho, oye, ¿qué no tienes miedo? Y le dije, pues sí, nada más que trato de dominarlo y no paralizarme. Y yo estoy, a lo mejor tú te acuerdas, en la calle Segunda y Constitución, hace muchos años, había un personaje que estaba sin brazos y sin piernas arriba de una patineta. ¿Nunca lo viste? No. Creo que no era el que estaba en el Palacio Municipal también, ¿no? No sé si se lo llevaron, ¿no? Pues a lo mejor lo... Y arriba, y en la patineta, pues estaba un vaso. Pues sin brazo y piernas y un vaso, ¿no? Entonces, dice mi papá, no sé si que en paz descanse, que una vez iba pasando una señora guapa con un vestido un poco corto, ¿no? Entonces le dice este cuate, ay, mamacita, y le avienta un piropo de esos groseros que no podemos decir aquí.
La señora voltea indignada, con justa razón, y le dice, señor cochino, ¿lo va a castigar Dios? Y le contesta, ¿y qué va a hacer? ¿Me va a quitar la patineta? Alberto, pero bueno. Va a quitar la patineta. Ah, sí, claro. En esa lógica estás, pero bueno. Alberto, se nos acabó el tiempo volando, qué bárbaro. Increíble escucharte como siempre. Gracias. Desearte, por supuesto, lo mejor para el futuro. Muchas gracias. Y sobre todo que sigas con este buen ánimo. Creo que hay poca gente que participa, creo que tú eres de las personas que participa, grita, habla, levanta la mano y eso es maravilloso siempre en cualquier ciudadano. Pues Así hay que seguirle, pues parte del ADN. muchas gracias. Bueno, estuvimos platicando aquí con Pepe Avelar y le agradezco mucho a Alberto Capella que nos haya acompañado el día de hoy. Lo esperamos en el próximo capítulo.